continuos, habíamos llegado a que la variación, ¿cierto?, de la masa dentro del sistema, esta n era igual a 0. Ya acordémonos, ¿cierto?, que el sistema era cualquier cosa, que podía ser un equipo, podía ser un proceso completo, podía ser una parte, ¿cierto?, del sistema, donde íbamos a tener entradas de materia, donde íbamos a tener salidas de materia y allá adentro íbamos a tener generación, consumo y variación, ¿cierto?, que a veces en algunos textos aparece como acumulación. ¿Ya? Entonces, dentro del sistema podemos tener generación, consumo y variación. Cuando no tenemos reacción química, tanto la generación como el consumo son iguales a 0. ¿Ya? Entonces no tenemos eso. Y si tenemos un sistema discontinuo, tanto las entradas como las salidas también son iguales a 0. Entonces, llegamos a que, sumando que no hay reacción química y un sistema discontinuo, la variación de la masa del sistema va a ser igual a 0, y eso significa que la masa inicial del sistema tiene que ser igual a la masa final. Ahora, cuando trabajamos en sistemas continuos, ahí aparece el concepto de estado estacionario, que significa que estamos todo el rato trabajando de alguna forma de la misma manera. Tratamos de mantener las condiciones de trabajo en un solo punto. En un solo punto. ¿Ya? Entonces ahí no hay variación ni de la temperatura, ni de la energía que se intercambia, no hay variación, ¿cierto?, de la masa. Entonces, en este estado estacionario, el término de variación es igual a 0. Obviamente voy a tener entradas, ¿cierto? Voy a tener entradas de materia, voy a tener salidas de materia, y eso entonces me lleva a que el balance de materia finalmente me diga que la sumatoria de todos los flujos que entran de materia tiene que ser igual a la sumatoria de todos los flujos de masa que salen del sistema. ¿No? O bien, alguno puede decir, bueno, lo que entra menos lo que sale es igual a 0. Es exactamente lo mismo, cualquiera de las dos formas sí. El balance general, si ustedes lo quieren tener por ahí, ¿cierto?, nos dice que la variación siempre va a ser igual a lo que entra, menos lo que sale, más lo que se genera, menos lo que se consume. ¿Ya? Ese es el balance general de materia. Ahora, ese balance, como les digo, lo podemos ocupar para todo el proceso, lo podemos ocupar para una parte del proceso o sencillamente para analizar un equipo o incluso algo que esté ocurriendo dentro de un equipo en particular si es que el equipo va por etapa. Entonces, como les digo, si no hay reacción química, la generación y el consumo se van. Nos queda entonces que la variación es igual a la entrada menos la salida. Si a eso le sumamos que es un sistema discontinuo, la entrada y la salida son 0, por lo tanto la variación me queda igual a 0. ¿Ya? Por eso acá la variación de masa es igual a 0, por lo tanto la masa inicial tiene que ser igual a la final. Y en el caso de sistemas continuos, donde sí voy a tener entradas y salidas, lo que se hace 0 es la variación. ¿Por qué se hace 0? Porque en la práctica los sistemas continuos deberían trabajar en un solo punto. ¿Ya? Si yo estoy buscando que mi producto cumpla ciertas especificaciones, voy a tratar de mantener todo lo más constante posible dentro de cada uno de los equipos y del proceso en general, para, digamos, evitar que haya variaciones y por lo tanto todo lo que entra tiene que salir. La sumatoria de los flujos de masa que entran son iguales a lo que sale, o lo que entra menos lo que sale es igual a 0. Entonces, eso es la base de todo, digamos, de todos los ejercicios con los que vamos a trabajar. Hicimos un ejemplo en la clase pasada y hoy día vamos a trabajar con algunos similares, pero ya más aplicados a lo que son los procesos. Entonces, les traje los enunciados para que tengan, digamos, más a mano, pero digamos que no sé si
a participar. Ya, vamos a partir con el 1 entonces. El 1 es re parecido al que hicimos la clase pasada, por eso lo puse en primer lugar. Y nos habla acá, dice, se desean preparar 20 litros de una solución acuosa de ácido sulfúrico. ¿Cómo se imaginan eso? ¿Cómo se imaginan 20 litros de una solución acuosa de ácido sulfúrico? ¿Dónde podría estar eso? Tanque. ¿Ah? Tanque. ¿En un estanque? Ya, súper. Entonces vamos a tener aquí un estanque, ¿cierto? De 20 litros. Vamos a tener ahí. ¿Y qué va a tener esta solución? ¿Por qué tiene que tener? ¿Qué componentes? ¿Cuáles son los componentes de esta solución? No, el ácido sulfúrico, ¿Ya? el 18,63. Ya. Tenemos ácido sulfúrico, ¿cierto? 18,63%. ¿Y qué más tiene? ¿Qué es el resto? Una densidad de 1130. Ya, la densidad, pero todavía digamos eso. Sabemos que todo lo que está aquí tiene una densidad de 1130 ya. Perfecto. Pero dentro del estanque, aparte del ácido sulfúrico, ¿qué más tenemos? Porque el ácido sulfúrico es solo un 18,63%, nos falta todo el resto para llegar al 100%. Entonces, ¿qué es el resto? ¿Mm? Veamos, dice, se desean preparar 20 litros de una solución acuosa de ácido sulfúrico. Entonces, ¿qué es el resto? Agua. Agua, ¿cierto? Una solución de ácido sulfúrico con agua. Ya. Tenemos acá que esto es el 18,63%. ¿Cuánto es el resto? ¿Cuánto es la cantidad de agua que tenemos ahí? Vamos sacando la calculadora. 81,37. A ese punto lo tiene el propio Luis. Está bien, pues. 81,27%. Perfecto. Entonces ahí ya tenemos. Eso es lo que nosotros queremos obtener. ¿Ya? Ese es nuestro estado, por así decirlo, final. ¿Por qué? Porque nos dicen, se desea preparar 20 litros de esta solución. Ahora, nosotros acá en el balance de masa, lo que hacemos es balancear masas, no volúmenes. ¿Ya? Ni moles ni volúmenes. Cuando veamos reacciones químicas, ahí ya vamos a tener que trabajar con moles. Pero por ahora es cierto, vamos a trabajar solo con masa. Por lo tanto, ¿cuál es el problema que yo tengo aquí? ¿Cuál es la condición final? ¿Me dan la cantidad de masa final o me dan otra cosa? Se da un volumen. Me dan el volumen, ¿cierto? Me dice que tengo que preparar 20 litros. ¿Cómo relaciono yo el volumen con la masa? ¿A través de qué? La densidad es igual al volumen. No, la masa es igual al volumen. Ya, perfecto. Entonces, para recordarse quizás, tenemos cierto que la densidad es masa, volumen. ¿Ya? O bien, si lo quieren con ecuación, la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Entonces, a mí me gusta mucho el triangulito porque así si uno quiere sacar el volumen es masa relativo por densidad, si uno quiere sacar la masa es densidad por volumen, etc. Entonces, tenemos acá 20 litros. Y si lo queremos pasar a masa, entonces, ¿cuánto sería la masa final que yo voy a tener en mi sistema? La masa final va a ser la densidad por el volumen con el que estoy trabajando. En este caso van a ser los 1130 kilogramos litro por 20. Se van los litros entonces y me queda que la masa final es ¿cuánto? 22.600. Kilogramos. Ya. Con eso ya tengo entonces esta parte de esta ecuación. Es un sistema discontinuo, ¿cierto? No está entrando masa, no está saliendo nada, sino que quiero mezclar cosas para obtener, digamos, una condición final. Ok,
Ahora, ¿cómo voy a armar? Si se desean preparar 20 litros de esta solución a partir de una solución agotada, ¿ya? Es decir, acá voy a mezclar dos cosas, ¿ya? Y a esa mezcla voy a agregar en primera instancia una solución agotada que tiene 12.43 de ácido sulfúrico, 12,43%, y por otro lado voy a agregar también una solución concentrada que tiene 77,7% de ácido sulfúrico. ¿Cómo hago eso? Entonces acá vamos a ocupar la operación de mezclado. Voy a agregar un poco de esta, que es agotada, un poco de esta solución que es concentrada. Y al mezclarlos, después que yo los mezcle, se supone que voy a obtener esta solución final, ¿ya? Que sé que tiene que tener una masa de 22.600 kilogramos. ¿Qué puedo sacar de acá? De esta información que tengo acá, que me están diciendo. ¿Estas soluciones tendrán agua o no? Si tienen 12.43, ¿qué es el resto? Agua. Hablamos de soluciones. Cada vez que nos hablan de soluciones, significa que son mezclas líquidas. ¿Ya? Si me hablan de soluciones acuosas, claramente, digamos, tiene agua dando vuelta. Entonces, ¿cuánto va a tener de agua cada uno de estos? Porcentaje restante. El porcentaje restante. La agotada tiene 87.57. 22.3. Ya. Eso es todo lo que podemos sacar del enunciado del problema. ¿Ya? Bueno, de ahí nos hacen una pregunta, pero después vamos a ir a eso. La información del problema nos dice qué es lo que hay que obtener al final y qué es lo que estamos mezclando inicialmente para obtener eso. Pero no tenemos idea de cuánto es esta masa, que le vamos a poner la masa 1, ¿cierto? Que sería la masa total aquí de la solución agotada. Y tampoco tengo idea acá cuánto es este M2 que le voy a poner. Tampoco lo conozco, que es de la solución concentrada. ¿Cuánto de esto más cuánto de esto tengo que mezclar para poder obtener los 22.600 kilogramos, que es la masa final? ¿Ya? Vamos a poner M3 para seguir como con la misma idea. Entonces, sí o sí, yo acá tengo que hacer un balance de materia. ¿Ya? Necesito yo saber, digamos, cuánto de cada una, si necesito saber cuánto de cada una, voy a tener que establecer las proporciones o las cantidades, digamos, de cada uno de los componentes y el total. Como es un sistema discontinuo, digo que la masa inicial es igual a la masa final, ¿cierto? Y por tanto, eso yo lo voy a poder aplicar para cada una, digamos, de los componentes y también para el sistema total. Entonces, planteamos el balance para el sistema total o el sistema global. Esto siempre lo voy a poder hacer. Balance total. Cuando hablo de balance total, hablo de la cantidad de materia
total que hay en la corriente. Entonces, si la masa inicial tiene que ser igual a la masa final, ¿ya? O también la masa inicial menos la masa final es igual a 0, cualquiera de las dos cosas me sirve. ¿Cómo quedaría el balance total acá, pensando en las masas totales del sistema? ¿Qué sería lo inicial que yo tengo? M1 y M2. Ya, M1 y M2, por lo tanto, M1 más M2, ¿cierto? Porque estoy mezclando esas dos cosas. La masa inicial tiene que ser igual a la masa final. ¿Cuál es la masa final? M3. M3, perfecto. ¿Ya? De ahí voy a ver qué cosas conozco. ¿Qué otro balance puedo plantear? Puedo plantear el balance del ácido sulfúrico. ¿Ya? ¿Cuánto de ácido sulfúrico tengo inicialmente? Los 18. Inicialmente. Perdón. Esta es la condición inicial. ¿Ya? 12, Sería la suma de los dos, ¿Ya? ya que el mismo. Faltaría una cosita, porque yo acá necesito saber cuánto ácido sulfúrico va en la corriente 1. ¿Cómo puedo saber cuánto ácido sulfúrico va solo en la corriente 1? O digamos en la cantidad 1 que yo agrego. ¿Es todo M1 es ácido sulfúrico? ¿Con el total que te dan? ¿Ya? Les pregunto, ¿todo M1, toda la masa 1 es ácido sulfúrico o solo un porcentaje? Solo el 12,43. Perfecto. Entonces acá en lo que entra o en lo que tengo inicialmente voy a tener 0,1243 por M1. ¿Ya? ¿Por qué coloco 0,1243? Porque es el 12,43%. Si ustedes quieren pueden colocar 12,43 dividido en 100 por M1, ¿cierto? El 12,43%. Por eso lo dejo acá como 0,1243. Ya. Esto viene de ácido sulfúrico en la corriente 1, pero tengo que sumarle también lo que estoy agregando en la corriente 2. ¿Cómo quedaría eso? 0.777. Perfecto. M2. Por M2. Entonces, esto es el ácido sulfúrico que se agrega en 1, ¿cierto? Una de las líneas. Y esto es el ácido sulfúrico que se agrega en el punto 2. Esas son las dos cosas que yo voy a mezclar, las dos cosas iniciales que tengo. ¿Y eso tiene que ser igual a qué? A M3. Pero solamente el 18, Perfecto. Entonces, 0,1863 por M3. ¿Ya? No puede ser todo M3 porque también hay agua presente. ¿Ya? Entonces, si yo quiero mantener, digamos, y solo centrarme, digamos, en el ácido sulfúrico, tengo que considerar qué porcentaje o qué fracción o qué composición de ácido sulfúrico tengo en cada uno de las entradas o de las condiciones iniciales, y eso tiene que ser igual a lo final o a lo que sale del sistema. Y esto mismo yo lo puedo hacer para el agua. Voy a tener el balance de agua. Ahora ustedes que están más expertos, ¿cómo quedaría el balance de agua entonces? ¿Cuánto está entrando? ¿Cuánto es lo inicial que yo tengo de agua? ¿Ya? 0,8757 por M1 más
0,223 por M2 y eso tiene que ser igual a 0,57 por M3. Perfecto. 85, 81. Acá, 81,37, porque esta es la condición final. ¿Ya? Entonces, tengo tres ecuaciones. ¿Ya? Y acá tengo que ver entonces qué conozco de acá y qué no conozco. No puedo hacer más balances. Tengo el balance total y tengo el balance por componentes. ¿Cuántos componentes tengo? 2. Por lo tanto, de estas tres ecuaciones, yo para poder resolver y sacar lo que me falta, puedo utilizar 2, ¿ya? Porque hay solamente 2 que son linealmente independientes. No sé si ese concepto, digamos, lo en cálculo o en álgebra todavía. Pero como tengo 2 componentes, necesito solo 2 ecuaciones para poder resolver mis incógnitas. ¿Cuáles voy a elegir? Da lo mismo. Puede ser que elijan las que tengan más información cuando se dé ese caso, y si todas tienen la misma cantidad de información, las que elijan van a llegar al mismo resultado. Entonces, ¿qué conozco de acá? ¿Qué cosa conozco que me podría ayudar a, digamos, a tener menos incógnitas? Porque así como está planteado esto, tengo 3 incógnitas, M1, M2 y M3. M1, M2, M3, M1, M2, M3. ¿Qué cosa conozco? M3. M3, ¿cierto? M3 lo sacamos acá porque nos decían, queremos obtener 20 litros de esto. Los 20 litros no nos servían, pero con la densidad logramos llegar acá, que eran 22.600 kilogramos. Entonces, acá en vez de colocar M3, yo puedo colocar perfectamente los 22.600 kilogramos. De igual forma, acá con el ácido sulfúrico, voy a colocar acá M3 22.600 kilogramos y también acá puedo hacer lo mismo con el agua, 22.600 kilogramos. Y este valor entonces yo lo puedo obtener. ¿Sí? ¿Completamente seguros? Ya. ¿Ah? Confiamos. No, ya, no. ¿Cómo me dicen confiamos? No. Ya, entonces, si ahora nos fijamos, ya no tengo 3 incógnitas, tengo 2 nomás. M1, M2, M1, M2, M1, M2. Entonces, como tengo 2 incógnitas, voy a necesitar 2 ecuaciones para resolver el sistema. ¿Cuáles voy a elegir? Es lo que yo les decía. Todas las ecuaciones tienen la misma cantidad de información. En todas me falta M1 y M2. Por lo tanto, las que yo elija da lo mismo. Puedo elegir el total con el balance ácido sulfúrico, puedo elegir el total con el balance de agua, o puedo elegir estos 2, ¿cierto?, que son de los componentes. Es cosa de ustedes. Ustedes lo eligen. Y ahí aplican alguna, digamos, de las técnicas para poder resolver un sistema de ecuaciones. Lo más sencillo para mí siempre es el de sustitución. No sé para usted, o si en las calculadoras que ustedes tienen pueden resolver los sistemas así, con matrices. Sí. ¿Sí? Entonces ahí ustedes, digamos, ayúdenme acá para resolver. Yo lo voy a hacer
mí 26.903,65. ¿Cuánto te dio? 26.903,65. Está muy alto, sí. Ah, no, pero está multiplicado por 0. No, pero está muy alto. No. Sí, No, algo, pues. algo tengo que empezar mal. A mí el 1 me dio 20.453. ¿Qué puede ser? 453,22. Y el 2 da 2.100. 20.453, ¿eso te? ¿Sí? Sí, sí. Ya, ¿ves? Había apretado mal una. Sacarlo para ser Había feliz. ingresado mal un valor. Vamos. Me hago lo mismo. No sé cómo lo hicieron ustedes. ¿Ocuparon las matrices o metieron las ecuaciones y la calculadora que se lo resolvieron? Está listo, es como si ingresa al sistema de ecuaciones al tiro. Súper, ya, genial. Entonces llegamos exactamente a lo mismo, ¿ya? ¿Y qué sistema ocuparon? ¿El total con igual con esto? ¿No? Yo ocupé el de Yo arriba, ocupé el total con el segundo. Ya, ocupamos el mismo. Habría sido interesante si alguien hubiese ocupado cualquiera de los otros, pero habríamos llegado exactamente al mismo resultado. No hay problema. Si quieres lo hago por metro, pues si no me explica, lo hago, si no está lento. Ya, para que tengan la certeza de que van a llegar al mismo. Confiamos. Confiamos. ¿Sí? Súper. Entonces, Sí, sea lo mismo. Excelente. Entonces acá, bueno, no nos olvidemos de las unidades, porque es importante. Kilogramos y kilogramos. Entonces con eso ya sacamos las masas que desconocíamos. Que era la masa, pues M1, ¿cierto? Era la masa de la solución agotada. Voy a tener que agregar 20.000, o sea, la mayor cantidad, digamos, de solución que voy a tener que agregar va a ser esta agotada. Tiene sentido porque en realidad el porcentaje de la solución final es 18, algo y esta tiene 12, ¿cierto? Y solamente, ¿cierto? Un poquito, que son 2.000, bueno, está un poquito, pero 2.146 kilogramos de la solución más concentrada. ¿Ya? Entonces, con eso ya, digamos, el sistema o el balance está resuelto. Ya conozco todo lo que tengo que conocer. Entonces, la pregunta en realidad acá es más como accesorio, que nos dice, ¿cuál es la proporción que debe haber entre las masas de las soluciones agotada y concentrada para cumplir con la especificación del producto? Entonces, más que nada acá es la proporción. Que es como contestar a la pregunta que me estaban haciendo en el problema. La proporción será de entre M1 y M2, ¿cierto? Que es prácticamente 10. La razón o la proporción entre ambas masas, 1146,76, 9.5. Y con eso ya finalizo, digamos, el problema contestando la pregunta que me estaban haciendo. Como para darle un contexto. Entonces, si alguien me dice, ya, la especificación del producto es obtener 18.63% de ácido sulfúrico, ¿cuál es la proporción que tengo que agregar esto? Bueno, la proporción es 9,5 entre, digamos, la solución agotada y la solución concentrada. Eso es. ¿Dudas? No es difícil. La verdad que no es
ecuaciones, de forma, digamos, de que digamos, la resolución, digamos, no vaya a tener. Es entretenido, de hecho. Bien entretenido, bonito. Ya. Vamos entonces, ahora ustedes, si pueden dar 2 minutos, 3 minutos para que lean el problema 2. Para que terminen todas las Nah. Para que lean el problema 2 y traten de plantear los balances. ¿Ya? Acá ya no es un sistema discontinuo, es un sistema continuo, pero como les digo, es exactamente lo mismo. Toda la masa que entra menos la masa que sale tiene que ser igual a 0. Esto, digamos, es para el sistema continuo. Entonces, ¿cómo aplican eso en este problema donde dice que tenemos un absorbedor donde queremos recuperar acetona? Léanlo, digiéranlo, bajar 3 minutitos, a ver si pueden plantear los balances.
Profe, ¿Sí? ¿en su ramo se trabaja con sistema internacional o da lo mismo? Da lo mismo, porque son unidades de masa, así que no importa. Ya. ¿Ya lo planteamos? Con eso. Mariano, tío, ¿cómo es eso? ¿Tocó trabajar el día? Y después clase. Online. Y Wilson está haciendo como que está muy concentrado. Así que mira lo que ya. ¿Profe? Lo que me está pidiendo la ASS, ¿Cómo? lo que me está pidiendo la ASS. Los flujos desconocidos, claro, los totales. ¿Cuántos hay de cada cosa? Hay dos que conoces. Ay, cava. Ya, hagámoslo juntos. O alguien que se atreve. Alegre, Claudia. Ahí bien concentrado. Sí, pero A ver. Ya. A esa es una cosa. Es bueno partir por ahí, que es como lo que uno conoce. Ya. Hagámoslo entonces. Vamos a hacer el esquema del sistema. Ustedes lo tienen ahí, pero vamos a hacerlo. Es un absorbedor. ¿Ya? En un absorbedor, ¿ya? Para que recordemos, teníamos distintas corrientes. Una de ellas es un gas que viene, digamos, acuérdense que los absorbedores eran lo que llamábamos también lavado de gases. Lo que buscan los absorbedores, ¿cierto?, es, tal como su nombre lo dice, limpiar un gas. ¿Ya? Entonces, esta corriente que viene acá, ¿cierto?, tiene, dice, un 20% de acetona y tiene 80% de gas. Y ese es el gas que nosotros queremos limpiar. Un gas portador, que dice ahí en el enunciado. Para poder limpiar este gas, dice que vamos a agregar agua. Y esta agua viene pura. Es decir, esa corriente es 100% agua. Podemos poner ahí si quieren, 100%. A partir de eso dice, vamos, dice, en el diagrama de flujo, entonces 200 libras de una corriente, acá tenemos 200 libras hora de esta corriente de gas, se van a disolver, ¿cierto? O se tratan con una corriente de 100 libras hora de agua. 200 libras se tratan con 1000 libras. Acá adentro obviamente el gas sube y acá el agua baja, generalmente en forma de lluvia, entonces la acetona que está aquí se va con el agua. Entonces, ¿qué sucede acá? Que aquí va a salir el agua y va a salir también acetona. ¿Ya? Esa es la misión del absorbedor, que el agua que está aquí lave el gas, es decir, se lleve toda la acetona, porque la acetona en vez de estar en el gas le gusta estar en el agua, ¿ya? Tiene afinidad por el agua. Se va a ir entonces acá y idealmente acá vamos a sacar un gas. Y ese gas nos dice que viene libre de acetona. Entonces es una operación ideal, ¿cierto? Donde acá obtenemos el gas limpio 100%. 160 libras por hora, ¿Qué cosa? lo que sale. ¿Cómo sabes? ¿Ah? ¿Cómo sabes? Ya lo hiciste. O sea, supongo que lo hice. Si está bueno, lo hice. Si no, no. O sea, lo hice, pero si está bueno.
spoileaste esto. ¿Está bien, Joaquín? Entonces, podemos hacer esto, ¿cierto? Acá. Y tenemos que entonces plantear los balances, ¿ya? Así, haciéndolo como bien paso a paso. El balance total. Aquí yo siempre les recomiendo colocarle número a las corrientes. Va a ser la 1. Ustedes le ponen el número que quieren. Ustedes se tienen que entender. Yo siempre trato de partir con las que entran, le pongo 1 y 2, y las que salen, ¿cierto? 3 y 4. Para poder organizar. Entonces, el balance total, ¿cómo quedaría? Pero, profe, en este caso es necesario hacer sistema de ecuaciones porque si está diciendo que uno sale al 100%, no estaría diciendo como entre comillas independiente cada uno. Es un ejercicio sencillo. En teoría, cuando ustedes, digamos, ya se manejan, digamos, no necesitan hacer los sistemas porque lo que entra va a ser lo que va a salir. O sea, no, lo digo en este caso particular porque como el gas se va completamente, no es... Sí, pero eso sale del balance y eso es lo que quiero mostrarles. ¿Ya? Pero después, si tú no necesitas hacerlo porque lo haces de una, no hay problema. El balance total, entonces, ¿cómo sería el balance total? Los flujos totales, ¿cómo son? ¿Cómo quedan? Corriente 1 más, o sea, flujo 1 más flujo 2. ¿Ya? Más el flujo 2 tiene que ser igual a o menos esto es lo que entra menos lo que sale. ¿Ya? ¿Quiénes están saliendo? El flujo 3 y el flujo 4. El flujo 3 y el flujo 4. Perfecto. Y eso tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Esto es lo que entra menos lo que sale. Ya. Tenemos 3 componentes, así que vamos a tener que hacer 3 balances. Vamos a partir por el balance de acetona. ¿Cómo quedaría el balance de acetona? ¿Dónde está entrando la acetona? ¿En qué puntos? Ya, en el punto 1. ¿Cuánto entra de acetona? ¿En cantidad o en porcentaje? ¿Ah? ¿En porcentaje? ¿0.2? ¿Eso quiere? Sí. Va a entrar el 20%, 0,2 por M1. En M2, ¿entra acetona? No entra acetona. Entonces aquí, 0. No entra nada de acetona en 2 porque me dicen que es agua pura. En 3, ¿sale acetona? No sale acetona. Menos 0. Y en 4, ¿sale acetona? Sí. ¿Cuánto sale de acetona? No tengo idea. ¿Ya? Voy a poner X por M4. ¿Ya? No tengo idea cuánto sale de acetona. Este sería como el porcentaje o la fracción de acetona en esa corriente. Y M4, ¿cierto? Es el flujo total que tampoco en este punto lo conozco. Y eso es igual a 0. Hacemos el balance de agua. ¿Cómo me queda el balance de agua? ¿Entra agua en la corriente 1? No, 0. ¿En la corriente 2 entra? Sí. Sí, N2. ¿Sale en la corriente 3? No, porque es puro gas. ¿Y en 4? ¿Sale? Sí, pero Sí. no sabemos. No sabemos. Por lo tanto, aquí vamos a poner Y por M4. ¿Qué es Y? La fracción de agua en la corriente 4. No puse una X nuevamente porque X es la fracción de acetona. No son iguales. Y acá lo que decía el aquí. Balance de gas. ¿Entra gas en la corriente 1? Sí. Entra el 80%, o que es 0,8 por M1. ¿Entra en la corriente 2? No. 0. ¿Sale en la corriente 3? Sí. ¿Cuánto sale? 100%. 100%. O sea, todo M3 es gas. ¿Y en 4 sale? No. 0. Esos son los balances. ¿Ya?
Ahora yo tengo que entrar a ver qué es lo que conozco y qué es lo que no conozco de acá. M1, ¿lo conozco? Sí. Sí, ¿cierto? Sé que son 200. M2, ¿lo conozco? Sí. Sí. ¿Cuánto es M2? 1000. 1000. M3 no se conoce, M4 tampoco se conoce. Pero ahora que ya sé que M1 vale 200, esto yo lo puedo completar. 200, M2 vale 1000, M1 200. Entonces acá tengo los 4 balances y tengo varias incógnitas. Podría desgastarme, ¿cierto?, planteando el sistema de ecuaciones. Me va a salir, digamos, bastante largo, pero probablemente voy a obtener los resultados. ¿Por qué? Porque tengo una incógnita, 2 incógnitas, 3 y 4 incógnitas y tengo 4 ecuaciones. Por lo tanto, si yo soy capaz de poner esto en la calculadora, en un sistema de matrices, en Excel, me va a dar el resultado. Sin embargo, si ustedes miran las ecuaciones, hay ecuaciones que pueden salir directas acá. Esta misma, que es la que decía el Juaco, ¿cierto? Acá tenemos el balance de gas. ¿Cuál es la única incógnita que yo tengo acá en este lado? M3. Por lo tanto, perfectamente yo puedo despejar M3 de aquí y sacar al tiro cuánto es el flujo. Ese flujo me da 160. 160. 160 libras hora. Y eso sale del balance de gas. Eso significa que yo ocupé el balance de gas, no lo puedo volver a ocupar de nuevo. Sin embargo, como ahora conozco M3, ¿qué se les ocurre a ustedes hacer? El balance total. ¿Ah? Se puede reemplazar el balance total para despejar M4. En el balance total, exacto. Entonces acá, del balance total, entonces, ¿qué voy a obtener? Voy a tener 1200 menos M3, que es 160, menos M4 es igual a 0. De aquí entonces yo despejo M4. ¿Cuánto sería? 1040. 1040 libras hora. Con eso ya tengo M4. Ya ocupé el balance total, no puedo ocuparlo de nuevo. ¿Qué puedo hacer aquí? Si ya conozco M4, ¿qué puedo despejar aquí? Ahí era ahí. X, ya conozco M4. 0,2 por 200, ¿cuánto es? El balance de acetona, entonces, voy a tener 40 menos X por M4, que es 1040, y eso es igual a 0. Y aquí entonces, X, que es la fracción de acetona, ¿cuánto sería? 40 dividido por 1040. ¿Se lo digo en fracción o en decimal? Dame el decimal. 0.038. 0.038, ¿cierto? Ahí tiene confirma. ¿Sí? Sí. Ya, gracias. Entonces ya tenemos X, ya ocupamos esta, ocupamos esta, ocupamos esta. La única que nos queda entonces es ocupar del balance de agua y vamos a tener 1000 menos 1000, ¿cierto? Que lo desconozco.
por M4, que es 1040. Entonces, ¿cuánto vale? De hecho, ni siquiera hubiésemos necesitado hacer el balance de agua. Porque, ¿qué ocurre? En la corriente 4 tenemos solo dos componentes, que es acetona y agua. Si la fracción de acetona era 0.038, acá necesariamente esto tenía que ser el resto para completar 1 o el 100%, ¿cierto? Si hablo de fracciones, tiene que sumar 1, si hablo de porcentajes, tiene que sumar 100. Esta fracción, que es 0.038, es equivalente a decir que esto es un 3,8% de la corriente. ¿Ya? Ahí sencillamente multiplican por 100. Y acá esto entonces es el 96,2%. Fracciones, la fracción de esta más esta tiene que dar 1, porcentaje tendrá que darme el 100%. Entonces, conocido uno, puedo conocer el otro. Pero todo en rigor sale de los balances o del balance de materia. ¿Okay? ¿Ya saben cómo resolver un absorbedor? Solo falta hacerlo solo. ¿Ah? Solo falta hacerlo solo. Pero si lo ¿hay con duda ahí? Y que la pregunta sea, calcule los flujos desconocidos. Los flujos desconocidos, no conocíamos ni el 3 ni el 4. ¿Ya? Porque conocíamos que acá entraban 200 libras hora y acá 1000 libras hora. Nos faltaban 3 y 4. El M3, 160, el M4, 1040. ¿Y la composición? Y la composición significa encontrar los porcentajes o las fracciones, en este caso de agua y acetona. El agua, o sea, la acetona nos dio 0.038 y esto 0,96. Con eso. Falta plantear los otros. Ya. Vamos con el 3. El 3 les voy a dar una ayuda inicial, porque no sé si están familiarizados con lo que es una columna de destilación, así, para esquematizarla. Entonces, voy a dar ahí una ayuda. La columna de destilación, bueno, todas estas columnas tienen como la misma forma, ¿no? Pero en la columna de destilación, nosotros tenemos una alimentación, ¿ya? Y vamos a tener dos productos. De la columna de destilación siempre sacamos dos productos. Acuérdense que en la columna de destilación nosotros separábamos por... Temperatura. O sea, la temperatura, claro, nos ayudaba. ¿Por qué? Porque acá tenían diferentes puntos de ebullición. Entonces, como acá en la columna de destilación se genera una distribución de temperatura, los que se evaporan, ¿cierto? O ebullen a menor temperatura se van por arriba. Y a esto se le llama destilado. ¿Ya? O también se le llama, ¿cierto?, como producto de tope. Cualquiera de las dos formas está bien. Los que ebullen a mayor temperatura se vienen por acá abajo y a esto se le llama el producto de fondo. Ese es el fondo y el producto de tope o destilado. ¿Ya? También a veces acá le llaman las colas. No me gusta mucho ese nombre, pero también le llaman las colas. Entonces, acá tengo esta columna de destilación que me dicen que se están alimentando 3.000 kilogramos hora. 3.000 kilogramos hora y lleva benceno y tolueno. Me dicen que acá tiene un 36% de benceno y el resto es tolueno. El destilado, dice, debe contener 52% en masa de benceno, mientras que los fondos contendrán 5% en masa de tolueno. 5%. Entonces,
pregunta, típico que pregunta cuáles son los flujos, el porcentaje del benceno alimentado que se va con el destilado y la proporción entre la masa de tolueno que se pierde en el destilado y la masa de tolueno alimentada. No se mareen con las preguntas, resuelvan el balance y después es más fácil contestar las preguntas. Sí o sí van a tener que conocer cuáles son los flujos y cuáles son las composiciones desconocidas. Ya. 3 minutos para que planteen los balances ustedes. Solos. Ahora sí, son. Ahora sí, solos. Dice el fondo mantendrá el 5% en masa de almacén. Ah, gracias. Solos. Gracias. Primero poner el número a las corrientes porque es más fácil. 1, 2, 3.
¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve con algún valor? M2, M3. Ya, ahora porque si no, se me va a pasar la hora y se va a ir con el ejercicio y lo solo. ¿Nadie quiere? ¿Nadie ha llegado al M2 o al M3? Yo llegué, pero no sé si tengo. A ver, si lo tienes correcto te llevas premio. Oye, el premio, ya. Dígame, ¿cuánto le dio el M2? ¿Cuánto te dio el M3? M2 me dio 1978, ¿Ya? como 72. ¿Ya? Y ¿M3? me dio 1021, como 25. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Cómo vas? 27. El balance total. Estos son los valores que debes agregar. Vamos a bajar. Balance total, ¿cómo sería? M1 es igual, o lo que entra, M1 menos M2 menos M3 es igual a 0. ¿Ya? Ahora, perdón, antes de entrar a los balances, ¿qué cosas puedo sacar yo de acá? Si sé que de benceno aquí hay 36%, y que esto solo lleva benceno y tolueno, ¿cuánto será el porcentaje restante acá?
64%. ¿Ya? Acuérdense, acá tiene que sumarme el 100%, o si lo trabajo con fracciones tendrá que sumarme 1. Pero acá 36 más 64 es 100%. Lo mismo acá. Si esto tiene 52 de benceno, ¿cuánto será el resto de tolueno? 48%. Y aquí, si tengo 5%, el 95% será tolueno. ¿Ya? Entonces, con eso tengo yo los porcentajes. En todos los casos suman 100, porque la corriente en total solo lleva benceno y tolueno. El balance de benceno, entonces, ¿cómo me quedaría? ¿Qué es lo que entra de benceno? 0,36 por M1 menos lo que sale, 0,52 por M2 menos 0,05 por M3. Y eso tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Todo lo que entra menos lo que sale es igual a 0. Y para el tolueno exactamente lo mismo. 0,64 por M1 menos 0,48 por M2 menos 0,95 por M3 tiene que ser igual a 0. Perfecto. Planteé los tres balances. ¿Qué cosas conozco de ahí que pudiese, digamos, sacarlas como incógnitas? Porque en este punto tengo tres incógnitas, M1, M2 y M3. Pero en rigor, ¿son esas todas incógnitas? No. No son todas incógnitas porque conozco cuánto estoy alimentando. Sé cuánto es el total M1, ¿verdad? Que son 3.000. Por lo tanto, acá puedo colocar 3.000. Acá está 0,36 por 3.000. 0,64 por 3.000. Entonces ahora sí que mis únicas incógnitas son M2 y M3. Y ahí lo mismo de siempre. M2 y M3 son las incógnitas y aparecen en las tres ecuaciones. No hay una ecuación que sea mejor que la otra, así que acá elijo nuevamente las que yo quiera, el par que yo quiera para resolver el sistema. ¿Ya? Y de aquí entonces puedo obtener M2 y puedo obtener M3. El Eric llegó a ciertos valores. A ver ustedes. ¿O quién le cree al Eric? ¿Quién no le cree? ¿Tú le crees a Eric? El Diego ya no quiere calcular nada, le cree nomás. Yo, bueno, toda mi vida. ¿Darwin? No. Yo también le creo. Ay, de verdad, no va a ver, estabas con la calculadora, no sé qué No, vas a porque hacer. estaba viendo el otro, pero le creo. Dios mío. Le cae compañero. Está bien, pero tienes que hacer los cálculos igual. Ya. De aquí, M3, 1021,3 tenía yo escrito. Está perfecto. ¿Viste? Tengo más experiencia que la otra. Y yo había puesto 1979 acá. Kilogramos. Así que muy bien, Eric. Sobre eso. Estaba bien. No, no traje sobre el hoy día. Y por todo lo que te creí, Madrid. Traje, hoy día vine salada. Ya. Entonces, tengo M2 y tengo M3. ¿Ya? El Eric encontró muy bien. Salen entonces de M2 1.979 kilogramos del destilado y 1.021 aproximadamente acá del fondo. ¿Ya? Así se reparten estos tres tipos. Y ahora puedo ver las preguntas que me hacen. ¿Ya? ¿Qué porcentaje del benceno alimentado se va con el destilado? Ya son preguntas un poquito más elaboradas. Es decir, de todo el benceno que yo alimento, ¿cuánto alimento de benceno yo? El benceno alimentado
con 0,36 por 3000, que es 1080 kilogramos. Perfecto, eso es lo que yo alimento. ¿Cuánto benceno se va con el destilado? El benceno que se va con el destilado, ¿cierto? Es 0,52 por 1979. Es decir, 1029,08 kilogramos. Entonces, ¿qué porcentaje, cómo podrían saber ustedes, qué porcentaje de lo que yo alimenté se va con el destilado? ¿Cómo pueden sacar eso? El 29, ¿cierto? 0,08. ¿Cuánto es? 1080, ¿cierto? Por 100. Un 95,3%. Es decir, de todo lo que yo alimento de benceno, un 95,3% se va por el destilado. ¿Qué es lo que yo espero? En resumidas cuentas, ojalá fuera más, de hecho. Ojalá yo no tuviera nada de benceno acá abajo, porque lo que yo quiero acá es separar el benceno del tolueno. Pero bueno, las operaciones nunca son 100%, digamos, eficientes. Entonces un 95,3% se va por acá y lo otro se pierde. Esa es la primera pregunta. Y la segunda me dicen la proporción entre la masa de tolueno que se pierde en el destilado y la masa de tolueno alimentado. De igual forma, si yo quiero separar benceno de tolueno, idealmente yo quiero que todo el tolueno se vaya por acá abajo, todo. Pero siempre va a haber una pequeña cantidad que se va a ir por acá arriba. En este caso no es tan pequeña, de hecho, 48. Entonces, el tolueno alimentado, son 0,64 por 3000. Eso es 1920 kilogramos. Y el tolueno que se pierde en el destilado, que es lo que me están preguntando, ¿cierto? Sí. El tolueno que se va con el destilado es 0,48 por 1979. 950 aproximadamente. 950 kilogramos aproximadamente. ¿Ya? Entonces, de los 1920 kilogramos que yo alimenté de tolueno, se pierden en el destilado 950 kilogramos. Entonces, 950 sobre 1920 por 100. 49,97. Gracias. 49,47%. O sea, es una pérdida considerable. Pierdo casi la mitad del tolueno que alimento, lo pierdo por el destilado. Entonces, bajo esas condiciones, probablemente esta corriente tendría que pasar por otra operación de separación para poder lograr recuperar ese tolueno, digamos, y que no se vaya, digamos, ahí. Porque estoy perdiendo, digamos, eficiencia. Y obviamente tampoco puede que esté cumpliendo con las especificaciones del producto. Pero como les digo, siempre
la forma de abordar estos problemas es colocar o hacer un pequeño esquema, completar en el esquema los números de las corrientes, aquellas cosas que ustedes pueden sacar directamente, plantear los balances de materia, resolver los balances, sacar las incógnitas y después ver qué me están preguntando y contestar las preguntas. ¿Ya? Eso, chicos. ¿Ya? La próxima semana vamos a trabajar con reacciones químicas. Lo mismo, pero con reacciones químicas. Los ejercicios que quedaron de acá se los voy a subir a la plataforma resueltos, ¿ya? De forma que puedan repasar y revisar. ¿Profe subió algo a la beca?